¿no? La idea principal es partir de una conjetura, ¿no? Alrededor de un parámetro de interés. Y sobre este parámetro de interés, o sobre la conjetura que se realiza, que esa es la hipótesis como tal, vamos a plantear justamente eh, un estadístico de prueba, como decíamos en la anterior clase, y a partir de este estadístico de prueba, si el estadístico de prueba cae dentro de una región de aceptación, entonces nosotros vamos a tener cierta, vamos a poder confiar estadísticamente que la hipótesis es cierta, ¿no? En la anterior clase hablábamos justamente de, ¿no?, una hipótesis nula que plantea el posible valor de un parámetro poblacional, ¿no?, como una hipótesis central, digamos, no nuestra hipótesis nula. Y si esta no sucede, eventualmente debería estar sucediendo otra cosa, ¿no? A eso le hemos llamado las hipótesis alternativas, que normalmente pueden ser hipótesis alternativas de este estilo, distinto de, que normalmente se denomina como una hipótesis alternativa de dos lados. O también hay hipótesis alternativas unilaterales cuando trabajamos con las desigualdades, ¿no? Tita mayor acá, tita menor acá, ¿no? Si no está sucediendo la hipótesis nula, alguna de estas tres opciones debe estar sucediendo. La hipótesis alternativa que uno defina, ¿no?, como una candidata a ser el complemento o el opuesto de la hipótesis nula, normalmente define la región de aceptación, ¿no?, y la región de rechazo. En esta misma idea es importante entender que la, normalmente una hipótesis de dos lados, ¿no?, como este estilo, ¿no?, distinto de K, genera dos regiones de rechazo, ¿no?, típicamente, ¿no? Mientras que este tipo de hipótesis que son basadas en desigualdades solamente generan un tipo de región de rechazo. ¿Qué era la región de rechazo? Es una banda finalmente, ¿no? Son límites, es un intervalo donde nosotros aceptamos que dentro de ese intervalo es muy probable que la hipótesis que se plantea es cierta. Entonces, para eso se crea de alguna manera un estadístico de prueba que finalmente es una función que utiliza la información de la muestra, ¿no?, de una muestra recolectada, y mediante una regla, ¿no?, que básicamente si pertenece a la región de aceptación, entonces nosotros aceptamos esta hipótesis nula, ¿no? En términos generales, esos son los procedimientos para una prueba de hipótesis. Los vamos a poner en un esquema para un poco entender esta parte mejor. Voy a abrir una pizarrita de mi momento. Aquí estás. Ya. A ver, por ejemplo, esta era nuestra pizarra de la anterior clase, donde decíamos la existencia de regiones de aceptación, regiones de rechazo. Normalmente una prueba de hipótesis distinto de nos abre dos regiones de rechazo, ¿no? Y esa era un poco la idea. Después teníamos el tema de los fuentes de error que podían existir, como el error de tipo uno, el error de tipo 2, que justamente era la idea de confiabilidad, el poder de la prueba, el falso negativo, el falso positivo, que son los elementos que van a definir, digamos, nuestro nivel de precisión de nuestra prueba. Recordando este esquema, ¿no? Recordando este esquema, es importante entender que las pruebas de hipótesis, ¿no?, conllevan inicialmente una conjetura dada por el investigador, ¿no?, por nosotros que vamos a contrastar algo, y se alimenta de la muestra para responder la conjetura que estamos planteando. Y dado que la muestra
dado que la muestra que observamos en realidad es una de las tantas posibles muestras que podrían haber ocurrido, esto implica la fuerte presencia de este concepto de las variables aleatorias o las distribuciones muestrales, ¿no? Porque hay muchas muestras que generan muchos posibles resultados y en teoría, ¿no? Varios de esos resultados eventualmente pueden tener algún tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, las pruebas de hipótesis tienen sus medidas de error justamente por eso, ¿no? Porque estamos trabajando con muestras aleatorias y eventualmente podemos tener una muestra mala, como también podemos tener en promedio muchas muestras buenas. Y por lo mismo, nuestro objetivo en el mejor de los casos es tratar de reducir estos errores al máximo, ¿no? Tanto el error de tipo 1 como el error de tipo 2. ¿No? Nuestro objetivo es tratar de que estos sean lo más bajo posible, ¿no? Tal vez como continuidad de este ejemplo, bueno, de esta tablita de las decisiones respecto a las pruebas de hipótesis, podemos explorar un ejemplo un poco más real, digamos, para entender eh, qué podría conllevar una mala decisión, ¿no? Una mala decisión en una prueba de hipótesis. Vamos a ver, manteniendo este esquema, vamos a dibujarnos otra vez una tablita de este estilo. Ya, digamos que tenemos algo así. Tenemos nuestros cuatro cuadrantes de decisión. A ver, para mantener el esquema anterior, estaba la decisión y estaba lo real. Ya. Aquí arriba va a estar nuestra decisión, ¿no? Nuestra decisión. La decisión respecto a la hipótesis nula, ¿no? Respecto a la hipótesis nula. La decisión, nuestra decisión y aquí está lo real, ¿no? Lo real, ¿no? Lo correcto, digamos, ¿no? El ejemplo que podemos manejar, ¿no? Así como un ejemplo en esta parte, son los son los test de COVID, por ejemplo, ¿no? Un test de COVID eh, ha sido finalmente creado ¿no? Con instrumentaria médica, química, con la idea de tener una herramienta que nos permita o nos dé ¿no? Nos dé cierto eh, posible resultado de si una persona tiene COVID o no tiene COVID, ¿no? Si una persona tiene COVID o no tiene COVID. Entonces ahí uno puede ser, ¿no? La hipótesis, nuestra hipótesis nula, digamos, en este medio ejemplo, podría justamente partir como nuestra medida es básicamente, bueno, más que el test, ¿no? Nuestra medida es COVID, ¿no? COVID-19. En nuestra hipótesis nula puede ser que es positivo el COVID-19, ¿no? Es decir, que tenemos COVID-19, digamos, ¿no? Esa puede ser nuestra hipótesis nula, ¿no? Tenemos COVID-19 versus una hipótesis alternativa ¿no? El resultado del COVID-19 es negativo, ¿no? No tenemos COVID-19, como una idea, ¿no? Entonces, nuestra decisión, ¿no? Nuestra decisión, bueno, la decisión más que en este caso debería ser como que el resultado del test, ¿no? De hacernos alguna de las pruebas, el resultado del test, ya sea, no sé, el antígeno nasal o el PCR, por ejemplo, ¿no? El resultado de ese test, ¿qué nos va a arrojar, ¿no? Va a rechazar la hipótesis nula o no la va a rechazar, es como vamos a aceptar que tenemos COVID o va a decir que no tenemos COVID, por ejemplo, ¿no? Esos son los dos resultados posibles que nos va a marcar, digamos, ¿no? Pensemos que en un escenario, ¿no? Nos marca que sí existe COVID, ¿no? Es como aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Aquí lo voy a
Voy a poner mejor aquí, ¿no? Es nuestra opción de aceptar la hipótesis nula implica, ¿no? Tenemos con COVID, digamos, ¿no? La prueba marca que tenemos COVID, ¿no? Aceptar la hipótesis nula implicaría esto. La otra opción es que el test nos dice no tienes COVID, ¿no? O rechaza la idea de COVID, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula, lo que resultaría como una persona sin COVID. Esto es lo que el test nos va a decir, ¿no? Lo que el test nos va a decir. Según la precisión de los mismos test de COVID, por ejemplo, tienen su nivel de precisión, ¿no? Para decir, ¿no? O para acercarse lo más cercano al resultado posible, ¿no? Pero ya, ¿no? Pensemos que esos son los resultados, pero en la realidad, digamos, ¿no? En la realidad de nuestro cuerpo, en nuestro organismo, efectivamente podemos tener COVID, ¿no? Podemos estar con COVID, podemos estar con COVID, o podemos estar sin COVID, ¿no? Podemos estar sin COVID. Esto es lo real, ¿no? Lo efectivo. Entonces, en ese escenario, ¿no? En ese escenario, nuevamente tratamos de ver los sesores que habíamos marcado, ¿no? Los vamos a tratar de encerrar en estos de acá para nuevamente escribir cuáles son. Este de acá, por si acaso, es el equivalente a la hipótesis nula es verdadera. Y este es el equivalente a que la hipótesis nula es falsa, ¿no? La hipótesis nula es falsa. A ver, veremos que estamos en una tabla parecida. HBO, aceptamos la hipótesis nula. Sí, está bien, ¿no? Hemos dicho que si el test nos dice que tenemos COVID, ¿no? Y en la realidad sí tenemos COVID, es una buena decisión. El test ha sido exitoso, ¿no? Y esto le habíamos llamado el nivel de confiabilidad, ¿no? Por eso es el nivel de confiabilidad, si quieren, de la prueba, digamos, ¿no? Nosotros queremos que esto se maximice en algún caso, ¿no? Queremos que el test nos garantice un buen resultado, ¿no? El test nos garantiza una buena, un buen diagnóstico, digamos, ¿no? Si el objetivo es predecir si tenemos COVID, queremos que esa predicción sea lo más alta posible, ¿no? Esa es la idea de este nivel de confiabilidad, ¿no? Por otro lado, perdón. Por otro lado, este nivel de confiabilidad de alguna manera está asociada a un posible error, que es este alfa, ¿no? Que es este alfa de acá, que era nuestro error de tipo 1, ¿no? Nuestro error de tipo 1. ¿Cuándo ocurre este error de tipo 1? Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula en este caso, ¿qué significa? El test de COVID nos dice usted no tiene COVID, ¿no? Usted no tiene COVID, cuando en realidad sí existe COVID, ¿no? Usted no tiene COVID cuando en realidad usted sí tiene COVID. Entonces este era nuestro error de tipo 1. Ahora, ahí para recordar esta parte del 1 menos alfa y el alfa, estos dos están fuertemente relacionados en la idea de que lo real, ¿no? Lo que está pasando en la realidad es que efectivamente tenemos COVID, ¿no? Efectivamente, ¿no? La persona tiene COVID, por decir, ¿no? Y queremos maximizar nosotros normalmente esta área. Y en esta idea del error de tipo 1 y el nivel de confiabilidad de la prueba, el 1 menos alfa, esto está vinculado, la relación más directa de esta parte de acá, es lo que veíamos nosotros en los intervalos de confianza, ¿no? Si aceptamos que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Entonces idealmente se puede dibujar la distribución del estimador de interés, ¿no? Dado que esta es cierta, y este es lo más cercano a lo que nosotros habíamos visto como un intervalo de confianza, ¿no? Un intervalo de confianza, donde la región de aceptación, ¿no? La región de aceptación está conformada por el 1 menos alfa, ¿no? Por el nivel de confiabilidad, ¿no? Dado que esto es real, nosotros queremos que nuestra decisión sea la más precisa posible, ¿no? Lo más confiable posible, entonces queremos que esta área sea lo más grande posible, ¿no?
¿En qué escenarios nos podemos equivocar? ¿No? ¿En qué escenarios nos podemos equivocar en este caso? Cuando nuestro estimador cae por fuera de nuestra región de aceptación, ¿no? Y esa es nuestra región de rechazo, ¿no? Nuestra región de rechazo. Y la región de rechazo en este caso es pues el alfa, ¿no? Tiene un tamaño de alfa, ¿no? Cuando caemos en estos lados, en estas dos regiones de rechazo en nuestra prueba, ¿no? Vamos a decir que estamos justamente, estamos en un error de tipo 1 y estamos posiblemente, no posiblemente, rechazando algo que es cierto, ¿no? Estamos rechazando algo que es cierto, ¿no? Nuestro falso positivo, ¿no? Estamos rechazando, lo estamos negando algo que es cierto, ¿no? Este era nuestro falso positivo, ¿no? Este era nuestro falso positivo. Ya, esa era la primera parte. Lo segundo era, bueno, ¿qué tal si en realidad sí tenemos COVID, ¿no? Sí tenemos COVID. Eh, el test nos dice primero, usted está sin COVID, ¿no? Usted no tiene COVID, no está sin COVID. Y efectivamente no tenemos COVID. Entonces esta es una buena decisión. Y este le habíamos llamado el poder de la prueba, ¿no? El uno menos beta. ¿No? Este era nuestro poder de la prueba, ¿no? El uno menos beta. Este igual es un buen escenario, ¿no? Este es un buen escenario, este es un buen escenario. No tenemos COVID y el test nos dice que no tenemos COVID, ¿no? Esto también es bastante bueno. Sin embargo, el problema de esto aparece con esta parte, ¿no? Con este cuadrante donde el test nos dice, usted tiene COVID, ¿no? Usted tiene COVID. Y en la realidad no tenemos COVID, ¿no? En la realidad no tenemos COVID. Este es el beta, el error de tipo 2. Y este también se lo conoce como el falso negativo, ¿no? El falso negativo. Me dice, bueno, usted tiene COVID, pero en realidad no tenemos COVID, ¿no? En este caso, ¿no? Usted tiene COVID y en realidad no tenemos COVID. Ya, pregunta hacia ustedes, ¿no? Con este ejemplo, entre el alfa, ¿no? Entre este alfa y este beta, ¿no? ¿Cuál les parece más riesgoso? ¿No? ¿Cuál les parece más un error más importante o el cual hay que cuidar más, digamos, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, lo podemos escribir así, si no, ¿no? Este escenario, este es, digamos, sin muchos problemas, digamos. Aquí está todo bien, digamos, ¿no? Nos dice, tenemos, el test nos dice, usted tiene COVID y, bueno, efectivamente tenemos COVID, entonces ha sido una buena predicción. Y normalmente, ¿qué es lo que haríamos acá? Y no sé, tenemos COVID y efectivamente sí tenemos COVID, entonces vamos a empezar con un tratamiento médico, digamos, ¿no? Vamos a empezar con un tratamiento médico. ¿No? Nos van a dar pastillas, nos vamos a medicar y todo lo demás, ¿no? En este otro caso, ¿no? En este otro caso también, ¿no? El test nos dice usted no tiene COVID y efectivamente no teníamos COVID, así que aquí no se hace ningún tipo de tratamiento, entonces todo sigue como antes, digamos, ¿no? Todo está normal, ¿no? Aquí básicamente no hay tratamiento, ¿no? Sin tratamiento médico, ¿no? Sin tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos sanos, no sé, bueno, estamos sin COVID y nos dice el test no tiene COVID. ¿Qué pasan en estos dos escenarios? En este primer escenario nos dice, usted no tiene COVID, ¿no? Usted no tiene COVID, pero en la realidad sí tenemos COVID, ¿no? Entonces aquí hay un problema y como el test nos dice que no tenemos COVID, ¿no? Básicamente no vamos a tener ningún tratamiento, ¿no? Ningún tratamiento y vamos a seguir todo normal, ¿no? Sin tratamiento, todo normal. ¿Qué podría pasar acá? ¿No?
eh, desde se puede complicar el cuadro de COVID, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Si esta persona tiene alguna enfermedad de base y el test le dice que no tiene COVID y si si había tenido COVID, entonces puede, no sé, llegar hasta, no sé, terapia intensiva o hasta morir, digamos, ¿no? Entonces, un mal diagnóstico puede ser igual grave, digamos, ¿no? Acá podemos ir desde, no sé, desde empeorar el cuadro, ¿no? O sea, enfermar más, ¿no? O sea, enfermar más, puede estar implicado la muerte, eventualmente, ¿no? Y igual puede ser un foco de contagio, ¿no? Un foco de contagio, contagio. Si el test se equivoca, ¿no? Y tenemos COVID y el test nos dice que no tenemos COVID, se puede complicar el cuadro, podemos llegar a una situación muy fuerte como la muerte y eventualmente igual, ¿no? Si es que fuéramos asintomáticos, pero tenemos COVID, podemos ser un foco de contagio para otras personas, ¿no? Y esto es grave, digamos, ¿no? Igual de esa manera. En el otro escenario, ¿no? El otro tipo de error, eh, el test nos dice tienen COVID, ¿no? Pero en la práctica no tenemos COVID, ¿no? En la realidad no tenemos COVID. Este es igual un mal resultado porque nos está diciendo tiene COVID pero sin tenerlo, ¿no? En este caso, ¿qué podría suceder? Eventualmente nos van a tratar, no vamos a tener un tratamiento médico, no vamos a tener un tratamiento, va a haber un tratamiento médico. Aquí va a haber un tratamiento médico. Va a haber un tratamiento médico. Preguntas es, bueno, igual, ¿no? Si tenemos COVID, según el test, pero en realidad no tenemos, ¿no? En realidad pueden haber algunos problemas conexos, ¿no? Puede haber alguna complicación basada en la medicación, por ejemplo, ¿no? Puede haber algún problema, ¿no? Algún problema con base, con base a los medicamentos, ¿no? Porque estamos tomando medicamentos que no, o sea, que en realidad nos pueden generar algún tipo de malestar al cuerpo, dado que no necesariamente está combatiendo lo que tiene que combatir, por decir, ¿no? Puede haber algún problema con los medicamentos. Posiblemente no se llegue tan dramáticamente al tema, a la muerte, digamos, ¿no? Pero igual, ¿no? Por el tema de los medicamentos ha habido muchos casos que finalmente, ¿no? Como que deteriora un poco el cuerpo cuando hay un mal tratamiento. Y en algún caso, digamos, ¿no? Va a haber un proceso de aislamiento seguramente, ¿no? Va a haber un proceso de aislamiento que no necesariamente tenía que suceder, ¿no? Porque no tenemos COVID, pero nos han dicho que tenemos COVID, nos estamos aislando, ¿no? Entonces, a ver, dado este ejemplo, ¿no? Les voy a dar un par de minutos para que piensen y reflexionen. ¿Cuál de estos dos errores les parece más dramático, ¿no? ¿El error de tipo uno, el alfa, o el error de tipo 2, este beta? ¿Cuál les parece más peligroso? Ya, adelante, Gladys. Yo creo que sería el de tipo alfa. Normalmente, bueno, en este caso es mucho más peligroso que nos salga un falso negativo, porque vamos a seguir nuestra vida como si nada. Y como dijiste, ya es un poco de contagio y no va a haber un tratamiento. Además que si ya salimos del ejemplo y vamos a la vida real, es lo que suele suceder mayormente, porque creo que no hay falsos negativos. Ya, súper. ¿Qué dicen los demás? Adelante, Mateo. O sea, sí, digamos, o sea, el primero, o sea, sería alfa, según yo, bastante peligroso para, para la mayoría, digamos.
de las personas, así que supongo que sería el más peligroso, teniéndolo en cuenta que es el COVID y todo el tema. Pero luego, en tema individual, yo creo que el beta sería bastante peligroso, ya sea con el COVID o con cualquier cosa, porque al final te están tratando algo que no tienes y eso te puede generar eh, cosas, o sea, no, te puede generar anticuerpos a los, o sea, como que te resistas a los antibióticos y cosas así a futuro y eso al final te va a terminar matando, porque ya no vas, no te van a saber qué poner. Y así que digamos que beta sería más problema para un individuo solo, y alfa sería más para más personas, digamos. Así que no sé. Yo creo que sería alfa, ¿no? Pero eso. Súper. No sé, ahí tienen toda la razón, ¿no? Sus compañeros. En el fondo, no, en vez de COVID pongan, digamos, un mal diagnóstico de cáncer, ¿no? Acá es, beta es, te dicen que tienes cáncer, ¿no? Por un mal diagnóstico y en realidad no lo tenías, ¿no? Entonces, te sometes a todo el proceso de quimioterapia, ¿no? Y todo lo que puede estar conexo a eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, el beta puede tener igual su nivel de participación en algunos determinados casos, porque pueden resultar en problemas futuros, digamos, ¿no? Si pensamos en este campo médico, ¿no? En el campo médico es bien interesante esta parte de las pruebas de hipótesis, porque estas dos fallas, ¿no? Estos dos errores, en el fondo se traducen en muertes, ¿no? Se traducen en muertes. A largo plazo, ¿no? Si uno ve un volumen muy grande, ¿no? Ya cuando uno cambia de área, digamos, ¿no? En las ciencias económicas basadas en, no sé, en temas de políticas públicas de algún estado, ¿no? Al plantear mal una medida, entonces normalmente puede tener algún tipo de incidencia en indicadores de pobreza que pueden estar conectados tal vez con un nivel fuerte, digamos, de vulnerabilidades, pero no tiene una conexión tan directa, digamos, ¿no? Como en el campo médico. Y en el campo de la biología, normalmente igual, ¿no? Depende mucho de lo que se esté observando para tener algún tipo de implicación mayor, digamos, ¿no? Podemos pensar que nuestra decisión es respecto, hay varios ejemplos en biología, ¿no? Hay a veces basados en procesos de alimentación, digamos, ¿no? Uno asume que con cierta dieta, ¿no? El desarrollo de cierta especie puede mejorar, digamos, ¿no? Con una cierta dieta, toma una muestra, les da la alimentación correspondiente, les hace seguimiento y puede evidenciar que, ¿no? A partir de esa dieta ha habido una mejora, digamos, ¿no? Que podría deberse a otras cosas, ¿no? Y normalmente ahí podrían aparecer este tipo de errores, ¿no? ¿No? Entonces, ahí hay varias matices. Pero lo interesante de esto es que tanto para el alfa, el beta, el uno menos alfa y el uno menos beta, que son las medidas que hemos ido viendo, hay valores sugeridos, ¿no? Hay valores sugeridos según la literatura, ¿no? Y las diferentes áreas, ¿no? de la ciencia. En términos de nombrecitos, ya le hemos dado algunos, ¿no? Esta era de acá la confiabilidad, ¿no? Esta era nuestra confiabilidad. La confiabilidad. Recuerden que este está bien asociado al concepto de un intervalo de confianza, ¿no? Exactamente la confiabilidad o el nivel de confiabilidad de nuestro intervalo de confianza es exactamente el mismo, ¿no? Este alfa normalmente se llama la significancia estadística, ¿no? Significancia estadística. La significancia estadística. Este beta y este uno menos beta, ¿no? Este uno menos beta se le conoce como el poder, ¿no? El poder de la prueba. eh, y este beta simplemente es beta o, bueno, el error de tipo 2, ¿no? El error de tipo 2. Este es nuestro error de tipo 2. Ahora, lo interesante de esto es que hay valores sugeridos para estos tres, ¿no? Hay valores sugeridos para estos tres. A ver, aquí, lo voy a poner acá más bien. El uno menos alfa, bueno, más que el uno menos alfa, vamos a ver para los... Ya, no está bien, veremos nomás. Para el uno menos alfa y el uno menos beta, lo que va a implicar para el alfa y el beta, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto en los intervalos de confianza, ¿no? El uno menos alfa, el valor más común a veces es de 0,95, ¿no? Lo que implica que el alfa es
0.05. ¿no? 0.05. Esos son los valores más convencionales, ¿no? ¿Cuándo varían? Eventualmente cuando se trata o el problema está asociado a... ¿no? El problema está asociado a temas muy sensibles vinculados posiblemente a mortalidad, ¿no? Porque este alfa, en esos escenarios donde nuestra posible decisión puede tener algún impacto sobre la muerte de alguien, ¿no? De alguna especie o algo, entonces esto es una tasa de mortalidad en el fondo, ¿no? De 100 veces, ¿no? De 100 elementos me voy a equivocar en 5 y esos 5 se pueden traducir en muertes, ¿no? Van a morir 5 de cada 100, digamos, ¿no? Esta es una medida de Zor justamente. Por eso muchas veces en los casos, en los temas médicos, ¿no? En temas vinculados principalmente a este tipo de Zores, ¿no? El alfa suele ser mucho más pequeño, ¿no? Puede llegar a 0.00001, digamos, ¿no? Para tratar de generar un Zor cada 1000, un Zor cada millón, digamos, de elementos, ¿no? Pero lo típico, ¿no? Lo típico tanto en las ciencias sociales, las ciencias económicas, parte de las ciencias naturales más orientadas a decisiones un tanto no tan vinculadas con mortalidad. El valor, ¿no? Los valores más convencionales son 0.95, 0.5 y eventualmente, ¿no? En el mejor de los casos llegan a 0.99 y 0.01, ¿no? Esos son los valores más convencionales en este caso, ¿no? 0.99 y 0.1. Entonces, acá uno puede tratar de entender que el alfa tiene un valor relativamente pequeño, digamos, ¿no? 1% o 5%, ¿no? En estos casos, ¿no? En el caso del beta, ¿no? En el caso del poder, el valor normalmente va de 0.8 a 0.9, ¿no? Lo que implica un beta de 0.2 o 0.1. Noten que se tolera un poco más, ¿no? Se tolera un poco más la posibilidad de un error de tipo 2 respecto la posibilidad de un error de tipo 1, ¿no? Es mucho más alto, ¿no? Justamente porque nosotros lo que queremos es contrastar o estar muy seguros, ¿no? de esta hipótesis nula que se está planteando, ¿no? Y queremos maximizar en todos los casos esto, ¿no? Ahora igual, estos son los valores más comunes. Eso no quita que eventualmente pudiéramos tratar de igualar estos tipos de error, ¿no? Tanto el alfa y el beta los podamos tener de la misma forma, ¿no? Pero estos son los valores más convencionales en el caso del beta y del alfa, ¿no? Ahí justamente aparece un poco la idea de que el nivel de significancia siempre es un poco el más preponderante, ¿no? En estos casos, porque es el que nos revela de alguna manera o tiene la orientación de guiarnos principalmente sobre nuestra hipótesis nula, ¿no? Porque pasa algo bien interesante con el beta y el 1 menos beta, ¿no? Con este punto. Pasa algo bien interesante. Es en este escenario, ¿no? En esta fila de aquí arriba, nosotros estamos en el escenario de que la hipótesis nula es cierta, no es verdadera la hipótesis nula. Entonces, con mi prueba de hipótesis, yo o la voy a aceptar y voy a estar haciéndolo bien, o la voy a rechazar, ¿no? O la voy a rechazar y ahí voy a cometer un error de tipo 1, ¿no? Nos enfocaremos primero en esta fila. Entonces, en este escenario, la hipótesis nula es cierta, ¿no? La hipótesis nula es cierta. En este escenario. Eso, ¿cómo se traduce gráficamente? Vamos a procurar, a ver aquí, hacer ese dibujo. Si la hipótesis nula, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, imaginemos que estamos sobre la hipótesis nula de un promedio, ¿no? El promedio es igual a algún valor
K, digamos, ¿no? El promedio es igual a algún valor K. ¿No? El promedio es igual a algún valor K. Si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si esta hipótesis que estoy planteando es cierta, ¿qué es lo que nosotros sabemos a partir de la información de la muestra? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros sabemos a partir de la información de la muestra? ¿No? Este es el valor. Imaginemos que estamos trabajando justamente con el promedio. Sabemos que un estimador de este promedio es pues la media muestral, ¿no? La media muestral. Y la media muestral tiene, eventualmente si n es, no sé, se acerca al infinito, ¿no? Si el tamaño de muestra es grande, ¿no? Que eso lo habíamos dicho que, no sé, n mayor a 30, por decir, ¿no? Tenemos al menos 30 casos. Nosotros podemos casi concluir que la distribución de la media muestral, ¿no? La distribución de la media muestral es como una normal, ¿no? Es como una normal. Y además, si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, significa que efectivamente esta K es el centro de la distribución, ¿no? Porque es lo que nos está diciendo, ¿no? El promedio es igual a K, y si recuerdan, una de las características de la media era que si yo le saco la media a todas las posibles muestras, ese centro debería ser igual al parámetro, ¿no? Ese concepto era de insesgadez, ¿no? Entonces aquí está nuestra media, que efectivamente es igual a K, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Yo solamente tengo este escenario, ¿no? Tengo la curva de mi distribución muestral centrada en el valor de K de la hipótesis nula. Y en este escenario, ¿no? Nuestra idea de nuestra regla de decisión para aceptar o no se basa en el criterio de confiabilidad, ¿no? Este es 1 menos alfa, este es alfa medios, este es alfa medios, y yo tendré acá seguramente el límite inferior y aquí tendré el límite superior de mi intervalo de confianza, ¿no? Mientras más pequeño sea el alfa, entonces tendré una región de aceptación más grande. Si la hipótesis nula es cierta, entonces en la mayoría de los casos voy a aceptar la hipótesis nula, y en casos muy particulares de tamaño alfa voy a rechazar esa hipótesis, ¿no? Justamente la voy a rechazar en estos lados, ¿no? El error de tipo 1 está en estas colas. Ahí está el error de tipo 1, ¿no? En este escenario, cuando la hipótesis nula es verdadera. No tengo mucho más que preocuparme, digamos, ¿no? Si la hipótesis nula efectivamente es verdadera, mi nivel de error, ¿no? Al tomar una decisión, por ahí es cuando el estadístico de prueba caiga en estas regiones, ¿no? En el alfa medios, ¿no? Fuera del intervalo de confianza. En ese escenario estamos en algo muy parecido a lo que habíamos visto con los intervalos de confianza, ¿no? Recuerden que ¿cuál era el intervalo de confianza en nuestra cuando trabajábamos con la media, ¿no? Con la media muestral? Esta región de aceptación, ¿quién era? ¿No? Era x barra más menos el valor de alfa medios de tabla multiplicado por la raíz cuadrada de s cuadrado sobre n, ¿no? Ese era nuestro intervalo de confianza. Y en esta idea, digamos, ¿no? Si nuestro estadístico de prueba, que todavía no lo hemos definido quién será, ¿no? Va a haber un estadístico de prueba que si cae dentro de este intervalo, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula, y si cae por fuera de este intervalo, vamos a rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Esa es básicamente la idea de nuestro procedimiento. Entonces, acá, cuando la hipótesis nula es cierta, se puede ver claramente dónde está el error de tipo 1, ¿no? Que es justamente estas colas de acá. Sin embargo, la figura cambia un poco cuando la hipótesis nula es falsa, ¿no? Cuando la hipótesis nula es falsa, ¿no? Cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Cómo cambia este escenario, ¿no? Nosotros tenemos nuestra hipótesis nula igual que antes, ¿no? Mu es igual a algún k, ¿no? Mu es igual a algún k. Nuevamente utilizamos este concepto de, como estimador de mu vamos a utilizar a la x barra,
En la idea de que n es mayor a 30 podemos utilizar el teorema del límite central, ¿no? Y todo eso. Entonces, si nosotros pensamos que la hipótesis nula es cierta, porque es la que queremos probar, ¿no? De alguna manera estamos implicando algo similar al anterior gráfico, ¿no? Estamos diciendo, los datos se distribuyen normal, ¿no? Los datos se distribuyen normal, con un centro en K, digamos, ¿no? Con un centro en K. Es lo que decimos con esta hipótesis. Pero si en la realidad, ¿no? Si en la realidad la hipótesis nula era falsa, ¿no? Si en la realidad la hipótesis nula era falsa, nosotros de este criterio de falsedad, en realidad, ¿qué podemos concluir? ¿O qué podríamos sospechar? Que en realidad el mu no es igual a K, ¿no? No es igual a K. Debe ser igual al valor de K, ¿no? Debe ser igual a este valor de K, más algún elemento cualquiera, digamos, ¿no? Más algún elemento C, le voy a decir, ¿no? O sea, dado que no es K, ¿no? Dado que la hipótesis nula es falsa, ¿no? Dado que la hipótesis nula es falsa, entonces la verdadera media debe ser el valor de K más algún elemento, ¿no? Le debe faltar algo a esto para que esto sea correcto. La realidad es que mu es igual al valor de K más algo, digamos, ¿no? Más algo que no sé qué será, ¿no? Es porque no lo conozco, digamos, ¿no? Entonces acá uno podría pensar que en realidad si la hipótesis nula es falsa, ¿no? Si esto es falso, entonces me quedaría como una hipótesis alternativa de que mu es distinto de K, o lo mismo que mu es igual a K más algo, ¿no? Más algo. Eso gráficamente, ¿qué implica? ¿No? Que esta es la distribución por decir, de mi prueba de hipótesis nula, ¿no? Esto es lo que yo pienso que está sucediendo, pero en la realidad, como es falso, la distribución en realidad está un tanto desplazada, ¿no? Está un tanto desplazada. Está un tanto desplazada. Y el centro original, el centro correcto, ¿no? El centro correcto está acá, ¿no? En K más algún elemento, ¿no? En K más algún elemento. Esa es justamente la idea, ¿no? Ahora, nosotros controlamos, recuerden con el error de tipo 1, el nivel de alfa, ¿no? El nivel de alfa que era más o menos acá, ¿no? Este era el alfa medios. Y pongámoslo que hacia acá es el otro alfa medios, digamos, ¿no? Este es el otro alfa medios. ¿Quién es el poder, ¿no? ¿Quién es el poder de la prueba, ¿no? El poder de la prueba es toda el área, ¿no? Todo el área. El poder de la prueba en este caso, ¿no? El 1 menos el 1, o el beta, perdón, ¿no? El beta y el 1 menos beta están acá, ¿no? Toda la parte amarilla, ¿no? De la curva amarilla, todo esto de acá, es lo que yo me podría equivocar, ¿no? Lo que yo me podría equivocar si yo digo, si yo cometo un error de tipo 2, ¿no? Si yo cometo el beta, ¿no? Mi beta es este, ¿no? Si yo acepto la hipótesis nula siendo que no es cierta, ¿no? Siendo que no es cierta. Acepto la hipótesis nula. En esta área de acá yo voy a aceptar la hipótesis nula, ¿no? En esta área de acá, perdón, acá. En esta área de acá, más o menos, ¿no? En esta área de acá yo voy a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Porque recuerden que esta es mi región de aceptación, ¿no? En toda esta área yo voy a aceptar la hipótesis nula, ¿no?
Pero en realidad, si la hipótesis nula no es cierta, ¿no? Y está desplazada hacia la izquierda o la derecha, ¿no? Este es el área donde yo voy a cometer un error, ¿no? Este es el área donde yo voy a cometer un error, ¿no? Entraré nomás hasta arriba, ¿no? Todo este es el área donde yo voy a cometer un error. Este de acá es el beta, ¿no? Este es el beta. Este es el beta. Y el área donde yo no voy a cometer, bueno, el área donde yo no voy a cometer un error es en realidad todo el complemento de esta, ¿no? Que es el poder, ¿no? Toda esta área de acá, toda esta área de acá, toda esta área de acá es el poder, el 1 menos beta, ¿no? Que está por debajo del límite que me marca el alfa, ¿no? El alfa medios, ¿no? Esta línea roja era el alfa medios, no se olviden, ¿no? Entonces, cuando la hipótesis nula es falsa, ¿no? La realidad es falsa, entonces tenemos que pensar que algo diferente está ocurriendo con el verdadero valor del parámetro. No existe un desplazamiento, en este caso del promedio existe un desplazamiento a la izquierda o a la derecha, y justamente aparecen estos. Ahí aparece el beta y ahí aparece el 1 menos beta. ¿Cuál es el riesgo, no? ¿Cuál es el riesgo si es que ustedes lo perciben acá? Mientras más pequeña sea el nivel de alfa, ¿no? Mientras más pequeño sea el nivel de alfa, el beta va a crecer, ¿no? El beta va a crecer. Entonces, hay una relación medio implícita con el alfa y el beta, ¿no? Si el error de tipo 1, ¿no? Es como si el error de tipo 1 yo lo bajo mucho, ¿no? Si el error de tipo 1 yo lo bajo mucho, por ende esto va a repercutir en que el error de tipo 2 aumente, ¿no? Porque le voy a dar un área más grande, ¿no? Si esto lo voy bajando acá, ¿no? Por decir aquí, el error de tipo 2 se va a volver más grande. Entonces, si alfa es muy pequeña, corro el riesgo de un error corro el riesgo al equivocarme en que el error de tipo 2 sea mucho más fuerte, más severo. Y nuevamente igual, ¿no? Si el alfa es mucho más, o sea, si yo considero un alfa más grande, digamos, ¿no? Si yo considero un alfa, por decir acá, el beta se convertiría en solamente este pedazo, ¿no? Mientras alfa crezca, ¿no? Si el alfa se vuelve más grande, entonces el beta va a ser mucho más pequeñito, ¿no? Va a ser mucho más, va a tender a ser más bajo, digamos, ¿no? Más pequeño. Entonces, hay una relación entre el alfa y el beta, digamos, ¿no? Hay una relación entre el alfa y el beta. ¿Qué dice el valor, o sea, qué dicen los valores recomendados? Dejaremos que este sea igual a, el alfa sea 0,5, 0,5, y esto a lo mucho que sea 20, digamos, ¿no? Esto que sea a lo mucho 20, ¿no? Un 20% de probabilidad de estar contenida acá adentro, digamos, ¿no? Tal vez 10, digamos, ¿no? Porque sabemos que si hacemos que el alfa sea mucho más pequeño, entonces el beta va a crecer, ¿no? Ahora, todo esto está muy vinculado a qué, ¿no? Todo esto está muy vinculado a qué, al alfa y el beta están muy vinculados a qué, al tamaño de la muestra, ¿no? Al tamaño de la muestra. Por ahí uno dice, yo quiero un alfa, ¿no? De 0.05 y yo también quiero un beta de 0.05, ¿no? De alguna manera, definir un alfa de 0.05 y un beta de 0.05 implica que el área que está acá es exactamente al área que va a estar acá, digamos, ¿no? Por fuera de la curva, ¿no? ¿Cómo garantizo eso, ¿no? ¿Cómo garantizo eso? Con un tamaño de muestra más grande. Porque ¿cuál es qué implica un tamaño de muestra, ¿no? ¿Qué implica el tamaño de muestra? El tamaño de muestra lo que normalmente hace es que, ¿no? Para una misma, si quieren, distribución, ¿no? A ver, aquí esto lo voy a usar más. A ver, ¿qué implica un tamaño de muestra? Imaginemos que estoy viendo las distribuciones muestrales para la media, ¿no? Estoy viendo las distribuciones muestrales para la media. Esta es otra. Y esta es otra, ¿no? En todas las distribuciones muestrales para la media van a estar siempre centradas, ¿no? Siempre centradas
en el parámetro, ¿no? Eso por definición del teorema del límite central, porque la media muestral es un estimador insesgado, ¿no? El promedio de las medias muestrales siempre es igual al parámetro, ¿no? Eso hemos dicho, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo un tamaño de muestra igual a un valor cualquiera, ¿no? Por decir, a ver, imaginemos que tengo tres distintos valores de tamaño de muestra. Puedo tener un valor muy bajo, 30 por decir. Puedo tener un valor de n igual a 100 y puedo tener un valor de n igual a 1000 por decir, ¿no? Simplemente para dar un ejemplo, ¿no? Mientras más pequeño es el tamaño de muestra, la forma de la distribución muestral tiende a ser más dispersa, digamos, ¿no? Si quieren esto lo voy a poner. Igual va a ser relativamente parecido a normal, ¿no? Con su centro en el parámetro, pero va a ser un poco más dispersa, ¿no? Más dispersa. A medida de que el tamaño de muestra crece, esta distribución se vuelve más acotada, digamos, más concentrada alrededor del promedio. Y mientras más crece la muestra, ¿no? Este nivel de acotación es cada vez más comprimido, ¿no? Porque nos dice, es mucho más probable obtener muestras más cercanas al valor original, ¿no? Al valor original. Mismo centro de las tres distribuciones, ¿no? Mismo centro de las tres distribuciones. La diferencia es que mientras la muestra es más grande, ¿no? Nuestra curva es más concentrada, ¿no? Es más concentrada. Si la hipótesis nula fuera cierta, en las tres no importa mucho porque los rangos van a ser los que varíen, digamos, ¿no? Acá si yo mantengo esto, ¿no? Este puede ser el alfa medios para esta, y acá esta puede ser su alfa medios, ¿no? Su error de tipo 1, su error de tipo 1, error de tipo 1, error de tipo 1, acá lo mismo, ¿no? Su error de tipo 1 y su error de tipo 1. Si la hipótesis nula es cierta, no tenemos muchos problemas con esta parte, ¿no? Pero en cambio, ¿no? Si aparece y el error de tipo 2 está presente, entonces yo tengo que pensar que hay una curva que se está prolongando en algún lado, ¿no? Acá por decir. Y la curva de la otra va a tener igual la misma forma de esta, digamos, ¿no? Y el error de tipo 2 obviamente va a ser más difícil, ¿no? Garantizar que este error de tipo 2 sea más pequeño si tenemos una muestra, más pequeña, ¿no? Entonces, a medida de que mientras más grande sea la muestra, más le puedo exigir yo al error de tipo 2 y al error de tipo 1 que se parezcan, ¿no? Porque voy a necesitar menos muestra, digamos, ¿no? Bueno, perdón, las distribuciones van a estar mucho más ceñidas, digamos, mucho más cerradas, ¿no? Pero si tengo muestras más pequeñas, entonces no voy a poder pedirle un tamaño similar al error de tipo 2 respecto al error de tipo 1. Si es que fijo el error de tipo 1, ¿no? Si el error de tipo 1 lo fijo del mismo tamaño, no hay manera de pedir un error de tipo 2 similar, ¿no? Sino que eso va a depender mucho del tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra está asociado justamente a tratar de mejorar la posibilidad bueno, mientras la muestra sea más grande, es posible que pueda tomar mejores decisiones también, ¿no? Y puede equivocarme menos tanto en el error de tipo 1 como en el error de tipo 2. Esa es la idea en este caso, ¿no? Con estos gráficos, con estas figuras. Ya, entonces, comentarios, preguntas hasta esta parte. Dicen, ¿será que puede volver a explicar lo que está en amarillo, por favor? Es que no sé si he sido yo, pero se me ha entrecortado lo que estaba hablando. Claro, claro.
A ver, del anterior gráfico que hemos dicho, ¿no? Que si la hipótesis nula es cierta, no hay mucho problema, ¿no? Porque simplemente estamos viendo, estudiando una curva, digamos, ¿no? En el caso del promedio, ¿no? Y ahí, y ahí aparece nuestro error de tipo uno con el alfa medios, digamos, a las dos colas, ¿no? Ahora, si la hipótesis nula es falsa, ¿no? Si la hipótesis nula es falsa, y nosotros estamos planteando una hipótesis de este estilo, mu es igual a k, entonces, si esta es falsa, en realidad el promedio es el valor de k más alguna constante, digamos, más algo, ¿no? Para que esto sea cierto, dado que esto es falso, entonces esto debe ser cierto, se le tiene que sumar algo para que alcance la igualdad, ¿no? Si pienso que la hipótesis nula es cierta, la distribución negra se dibuja, digamos, ¿no? Con su respectivo nivel de error de tipo uno. Pero como esta no es cierta, entonces hay una especie de desplazamiento basados en el valor de c, ¿no? Basados en la constante c, ¿no? Justo la distancia de acá a acá es la distancia c, ¿no? Es la distancia c. Porque, dado que la hipótesis nula es falsa, aparece esta curva medio naranja, ¿no? ¿Ve? Ahora, ¿qué dibuja la curva naranja? Todo lo que está por debajo de la línea que marca el error de tipo uno, ¿no? Todo lo que está por debajo, este es el error de tipo 2, este es el beta, donde yo acepto algo que es falso, ¿no? Aquí estoy aceptando algo falso, ¿no? Este era nuestro falso negativo, ¿no? ¿Ve? Nuestro falso negativo. Y el 1 menos beta es este lado, ¿no? Los valores más comunes del alfa hemos dicho que es 0.05 y del beta era 0.20. Si nosotros quisiéramos mantener un alfa y un beta similar, ¿no? Un alfa y un beta similar en nuestra prueba, la única manera de lograr eso, ¿no? La única manera de lograr eso es incrementando el tamaño de muestra, ¿no? Incrementando el tamaño de muestra. Si queremos igualar, ¿no? Queremos tener los mismos tipos de error, el mismo nivel de error de tipo 1, el mismo nivel de error de tipo 2, lo que tenemos que hacer es aumentar el tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque aumentando el tamaño de muestra, la distribución muestral, ¿no? La distribución de muestral tiende a compactarse, ¿no? Se compacta más, cada vez más, ¿no? Mientras el tamaño de muestra sea más grande, esta curva negra se va a empezar a compactar más. Y la idea, la ventaja de que esto se compacte, ¿no? Es que eventualmente yo voy a poder, en la idea de que la hipótesis nula es falsa, ¿no? En la hipótesis de que si en realidad la hipótesis nula es falsa, ¿no? Que esa es justamente la curva naranja, con tamaños de muestra pequeños, yo siempre voy a tener como que errores de tipo 2 o los betas más grandes. No voy a poder como que negociar, ¿no? Un alfa de 0.05 con un n de igual a 30, eso me va a dar un beta medio alto, ¿no? Un beta grande. Mientras si yo voy manteniendo el alfa en 0.05, ¿no? Hago crecer el n igual a 100, el beta va a empezar a bajar, ¿no? Va a ser un poquito más pequeño en términos de áreas, ¿no? Y mucho más si es que yo tengo muestras mucho más grandes, ¿no? Entonces, si la muestra va creciendo y la hipótesis nula era falsa, entonces yo voy a poder eventualmente garantizar casi que el tamaño del alfa y el beta sean los mismos, ¿no? El alfa y el beta sean similares, ¿no? Esto siempre y cuando la muestra sea más grande y más grande, ¿no? Es la única manera de garantizar que el error de tipo 1 y el error de tipo 2 tengan valores similares, digamos, ¿no? Valores parecidos. Si las muestras son pequeñas, entonces necesariamente y el alfa yo lo mantengo en, por decir, 0.05, yo en esos casos casi voy a tener siempre errores de tipo 2 un poco más altos, ¿no? Es más susceptible que pueda estar equivocándome, ¿no? Al momento de tener una prueba, ¿no? Entonces, en general, el mensaje de esto es que mientras n sea más grande, ¿no? Mientras n sea más grande, la posibilidad de que se cometan el error de tipo 1 y el error de tipo 2 obviamente son mucho más pequeñas, digamos, ¿no? Bueno, va a mejorar la calidad de mis tests, digamos, ¿no? Va a mejorar la calidad de mis tests siempre y cuando el n sea más grande, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Si bien es cierto, sigue 0.05, este igual va a ser 0, o sea,
el área de estos dos de acá es igual al área de estos dos, ¿no? Sin embargo, lo que está cambiando en el fondo es la región de aceptación, ¿no? La región de aceptación en términos de los números se están volviendo más cortos, ¿no? Entonces tengo una menor área, digamos, de acción y eso me garantiza resultados de alguna manera más precisos, ¿no? Entonces estoy acotando justamente esa parte, ¿no? Así que la única manera de garantizar errores de tipo, bueno, garantizar mejores decisiones al momento de hacer dosimas estadísticas o pruebas estadísticas, eventualmente pasa por mejorar el tamaño de muestra, ¿no? Ahora, el tamaño de muestra igual se lo puede calcular en función del alfa y del beta, ¿no? Si yo quiero un alfa de 0,5 y un beta de 0,5, entonces hay fórmulas que me dicen cuál será el valor de muestra, cuál será el tamaño de muestra necesario, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será el tamaño de muestra necesario? Entonces ahí eso eventualmente creo que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Casi al final de este capítulo, cuando veamos tal vez algún criterio para sacar el tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra eventualmente puede estar en función, ¿no? Puede estar en función de justamente el nivel de significancia, un margen de error, ¿no? Y eventualmente si queremos controlar esto, igual debería estar en función del error de tipo 2, ¿no? Pero para definir el error de tipo 2 tenemos que plantear una posible hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, hay varias fórmulas de tamaño de muestra dependiendo lo que queramos controlar, ¿no? Si solamente queremos controlar, por decir, el error de tipo 1, ¿no? Ya no consideramos el beta, hay una fórmula para eso, ¿no? Si queremos controlar tanto el error de tipo 1 y el error de tipo 2, hay una fórmula para eso, pero tenemos que darle un posible valor a la hipótesis alternativa, ¿no? Aquí nosotros estamos diciendo que, bueno, si la hipótesis nula no es cierta, ¿no? Entonces la verdadera es igual al valor de k más una constante, ¿no? Cuando tengamos que calcular este tamaño de muestra, tenemos que dar algún valor posible a esto, ¿no? Un valor posible a esta distancia. Para ver que si nosotros planteamos una C de tal tamaño, entonces el error de tipo 2 que se espera va a ser, ¿no? De cierta magnitud, ¿no? Pero para eso ya no nos falta todavía, ¿no? Para llegar a esta parte. Pero la noción básica es justamente así en términos gráficos. Del error de tipo 1, estas dos de acá, y del error de tipo 2, la idea de la presencia de la distribución real versus la distribución planteada, y la presencia del error de tipo 2 acá en la parte verde, ¿no? Eso es importante que mantengamos presente, ¿no? Ya. Preguntas, comentarios. Ya. Esto es un poco más conceptual, digamos, esta parte, lo que hemos ido viendo. Y lo que nos quedaría ya es poner, o bueno, describir un caso más real, digamos, ¿no? Como ya sería la prueba de hipótesis para la media, ¿no? Pero tal vez antes de esta prueba de hipótesis para la media vamos a ver los pasos para una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis. En general, ¿no? En general. Ya. Nuestro primer paso, ¿cuál debería ser? Establecer, ¿no? Establecer la hipótesis nula y la alternativa, ¿no? Establecer la hipótesis nula y la alternativa. A ver, la hipótesis nula la vamos a denotar como un H0, ¿no? Un H0. Y la hipótesis alternativa la podemos denotar como un H1. A veces también se la denota directamente como una H sub A de hipótesis alternativa, ¿no?
Y esta hipótesis alternativa, aquí voy a poner la, la, eh, la hipótesis alternativa puede ser de, de dos o una cola, digamos, ¿no? La hipótesis alternativa puede ser de dos o una cola. Eso de la idea de las colas está vinculada a esta, ¿no? Este es un ejemplo de una hipótesis alternativa con dos colas, ¿no? Esto lo habíamos mencionado, creo que la anterior clase, pero si no, la puedo poner acá, ¿no? Normalmente cuando tenemos la hipótesis nula de, no sé, mu es igual a k versus la hipótesis alternativa, ¿no? Lo voy a poner con a, mu es distinto de k. Entonces, eso en términos de región de aceptación y rechazo, esto va a ser algo así, ¿no? Acá, esta va a ser región de aceptación, esta va a ser región de rechazo, ¿no? En estos escenarios, ¿no? Por eso se dice tenemos de dos colas, digamos, ¿no? Versus el otro escenario, que es la hipótesis nula, se mantiene como mu es igual a k, y la hipótesis alternativa podría ser mu es mayor a k, o tal vez puedo tener otra hipótesis alternativa de que mu es menor a k, ¿no? Cualquiera de estas dos hipótesis. Eso me va a generar una idea con que yo tenga acá mi región de aceptación y tenga acá mi región de rechazo. Una sola cola. O en el caso opuesto, donde yo tenga acá mi región de rechazo y acá tenga mi región de aceptación, ¿no? Una cola, ¿no? La cola a la derecha o la cola a la izquierda va a depender de la orientación de la desigualdad, ¿no? Va a depender de la orientación de la desigualdad. Que la vamos a ver más adelante, ¿no? Según cada prueba que uno especifique, ¿no? A eso se refiere de que la hipótesis alternativa se la puede definir de dos o de una cola, ¿no? La hipótesis alternativa puede ser de dos o una cola, ¿no? Ser de dos o una cola. El primer paso es ese, establecer una prueba de hipótesis. El segundo paso es, bueno, normalmente es imaginarse que nosotros queremos hacer una prueba de hipótesis respecto a algunos datos que estamos, algún problema, alguna población que estamos estudiando. Entonces, primero planteamos nuestra hipótesis, ¿no? Quiero contrastar eso, quiero probar eso. El siguiente paso normalmente es definir, ¿no? Definir el nivel de significancia, ¿no? Como hemos visto que es de alguna manera el que está más vinculada con el error de tipo 1 y con la decisión de mi hipótesis nula, ¿no? Entonces vamos a definirla en un paso 2, definir el nivel de significancia. En este caso el alfa, ¿no? Vamos a definir el nivel de significancia alfa. Ese es nuestro segundo paso. De alguna manera lo único que estamos definiendo es, vamos a darle un valor a nuestras regiones de rechazo. Vamos a definir el ancho de la región de rechazo, ¿no? Vamos a definir el ancho de la región de rechazo. Eso estamos implicando acá, ¿no? Voy a poner, si quieren, el tamaño, ¿no? El tamaño de la región de rechazo. Cuánto error de tipo 1 voy a aceptar, digamos, ¿no? Eso estamos haciendo en nuestro segundo paso, en nuestro paso 2. Nuestro tercer paso, ¿no? Ya que hemos definido cuánto pienso equivocarme sobre la prueba de hipótesis que estoy estableciendo, deberíamos recolectar los datos, ¿no? Recolectar los datos de la muestra. ¿No? Recolectar los datos de la muestra y calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba. El estadístico de prueba es una función, hemos dicho, en función de la muestra, que nos va a ayudar a tomar la decisión después, ¿no? Que nos va a ayudar a tomar la decisión después. En un paso 4 vamos a comparar, ¿no? Comparar
comparar el estadístico de prueba, según las regiones críticas, ¿no? Las regiones críticas, o lo que para nosotros es básicamente, ¿no? Las regiones las regiones críticas son la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo. Ese es nuestro cuarto paso. Esto lo podemos reescribir más o menos de este estilo, ¿no? Como una función, como una regla. Finalmente esta es la regla esta es nuestra regla de decisión, digamos, ¿no? Nuestra regla de decisión en realidad marca, ¿no? El estadístico de prueba, ¿no? En este estadístico de prueba, momentáneamente le vamos a dar el nombre de Z, ¿ya? Nuestro estadístico de prueba va a ser Z, ¿no? Recolectar los datos de la muestra y calcular el estadístico de prueba, que le vamos a llamar por el momento Z, ¿no? Z es el estadístico de prueba. Entonces, ¿qué nos dice el paso 4? Comparar el estadístico de prueba según las regiones críticas, ¿no? Es decir, la región de aceptación y la región de rechazo. Esto es la región de aceptación y la región de rechazo. ¿Qué vamos a decir, ¿no? Si esta Z, ¿no? Si esta Z pertenece a la región de aceptación, ¿no? Si esta Z pertenece a la región de aceptación, entonces, ¿no? Si la Z, si el estadístico de prueba se encuentra en la región de aceptación, ¿no? Se encuentra en la región de aceptación, entonces yo voy a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Dado que está ahí, entonces yo acepto la hipótesis nula, o sea, la hipótesis nula es correcta, digamos, ¿no? Vamos a aceptar la hipótesis nula. Ahora esto lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque esta idea de más que aceptar la hipótesis nula, casi nunca se acepta una hipótesis nula, sino que aceptar parecería tener certeza, ¿no? de que algo, de que eso sucede, ¿no? En realidad lo que en estadística se menciona con más propiedades es esto, o sea, no rechazar la hipótesis nula, ¿no? No voy a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Dado que todavía existe la posibilidad de que eso no sea cierto porque es un tema de aleatoriedad, entonces no rechazo la hipótesis nula. Que en términos así, en jerga más comunes, pues aceptar la hipótesis nula, digamos, ¿no? Pero no se utiliza ese término de aceptar porque parecía algo muy concreto, ¿no? Y que dado el término de aleatoriedad, eso no es cierto, ¿no? Lo más correcto es no rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia para decir que en eso no es cierto, ¿no? Esa es la jerga estadística que se tiene que usar, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Si Z cae en la región de aceptación, entonces no rechazo la hipótesis nula, ¿no? No rechazo, niego la hipótesis nula. Lo que es lo mismo, acepto la hipótesis nula, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un poco para entender o clarificar mejor esta parte, ¿no? Mejor esta parte. Ya. En el otro caso, ¿no? En el otro caso es cuando ¿qué pasaría si ¿no? ¿Qué pasaría si el estadístico de prueba no cae en la región de aceptación? Es decir, cae en la región de rechazo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando Z, ¿no? Cuando Z no cae en la región de aceptación, no pertenece a la región de aceptación, ¿no? ¿Qué pasa cuando Z no pertenece a la región de aceptación? Entonces, mi decisión, ¿no? Mi decisión debería ser simplemente rechazar la hipótesis, ¿no? Rechazar la hipótesis nula, ¿no?
rechazamos la hipótesis nula. Dado que no está en la región de aceptación, bueno, nuestra decisión es obvia, es rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula no es cierta, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Estadísticamente. Esos serían nuestros dos siguientes, bueno, nuestra regla basada en nuestro cuarto paso, digamos, ¿no? Si el estadístico de prueba cae en la región de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula, sino la aceptamos, ¿no? Entre comillas. Y si el estadístico de prueba no cae en la región de aceptación, significa que está en las regiones de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis nula. Ese es nuestro cuarto paso. Nuestro cuarto paso. Como un quinto paso, vamos a calcular el p-valor que se llama, ¿ya? Vamos a calcular una medida estadística que se llama el p-valor, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver gráficamente. ¿De qué se trata, no? Calcular el p-valor. Que esta la podemos denotar, ¿no? Esta idea del p-valor la podemos denotar como la probabilidad de que la hipótesis nulas, ¿no? La probabilidad de... esta es como la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, ¿no? Esta es más o menos... esta es como la probabilidad, ¿no? De que la hipótesis... de que la hipótesis nula sea verdadera. Ahora lo voy a escribir nomás. Este p-valor se traduce de esa forma. Es la probabilidad que la hipótesis nula sea verdadera. Este p-valor se lo entiende un poco de esa forma, ¿no? Como la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Ahora, ¿dónde está la hipótesis nula? Bueno, perdón, ¿dónde está el p-valor? En realidad está muy vinculado con el estadístico de prueba, ¿no? Vamos a tratar de darnos una idea de cómo se hace esto. En mi curva yo voy a tener más o menos esto, ¿no? Pensemos en una prueba de dos lados, ¿no? Este es el alfa medios, este es el otro alfa medios, esta es la región de aceptación de 1 menos alfa. Eventualmente si mi hipótesis nula marca que mu es igual a k, yo estoy planteando que el centro de esto es igual a k, digamos, ¿no? Eso es lo que estoy planteando. Yo voy a tener mi estadístico de prueba z, ¿no? Que va a tomar algún valor, ¿no? Este z finalmente va a tener un valor, ¿no? Cualquiera, digamos. Mi estadístico de prueba finalmente va a tener un valor calculado, digamos, ¿no? Por el momento puedo poner mi z va a ser igual a un z0, digamos, ¿no? Que va a ser el cálculo que yo voy a hacer, ¿no? Mi estadístico de prueba va a ser ese. Mi estadístico de prueba puede caer en diferentes formas, ¿no? Puede caer en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué tal si el estadístico de prueba cae acá, por ejemplo, ¿no? Cae acá, ¿no? O el estadístico de prueba podría caer también acá, digamos, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba puede ir cayendo en diferentes lugares, digamos, ¿no? Puede ir cayendo en diferentes lugares. Y la idea es un poco calcular la probabilidad de que esta hipótesis nula sea cierta, ¿no? Entonces, ¿qué es el estadístico de prueba? Es más o menos calcular la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. En este caso es como calcular la probabilidad de que mu sea igual a k, ¿no? La probabilidad de que mu sea igual a k. Entonces, muchas veces, ¿no?
la probabilidad de que mu sea igual a k, debería tratar de calcular pues justamente la probabilidad de que en mi distribución muestral, ¿no? La media sea efectivamente igual a k, que debería ser un área muy cercana al valor, al punto de k, digamos, ¿no? Como es una distribución continua, ¿no? La idea es tratar de aproximar cuán probable es este resultado, ¿no? Cuán probable es este resultado, y muchas veces va a depender de dónde está situado mi estadístico de prueba, ¿no? Para calcular esa probabilidad, ¿no? El p-valor normalmente se lo calcula después, varía, ¿no? Varía dependiendo del estadístico que estemos analizando, ¿no? En este caso estamos trabajando con el mu está asociado en este caso al estimador de la media. El estimador de la media con el teorema del límite central podemos decir que se comporta como una normal con su centro en mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces el p-valor va a ir a trabajar sobre esta distribución, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, Depende mucho la fórmula del p-valor, dependiendo del estadístico de prueba que se esté utilizando, pero el resultado más importante de esto es lo que se encuentre en el p-valor, ¿no? Si esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de la hipótesis nula, ¿no? Si esta probabilidad de la hipótesis nula, por decir, es mayor a 0.05, o es mayor a 0.1, o es mayor a 0.01, estos son valores más o menos bien vinculados, si se dan cuenta, al alfa, ¿no? Al nivel de significancia. Entonces es como si la probabilidad de la hipótesis nula es mayor a 0.1, mayor a 0.01, perdón, mayor a 0.01, 0.1, 0.05, entonces se puede, ¿no? Se puede evidenciar que la hipótesis nula tiene una probabilidad alta, digamos, de que ocurra. Entonces ahí a veces depende de las reglas que uno esté tomando, pero no, si el p-valor es mayor a 0.5, ¿no? Si el p-valor, ¿no? Si el p-valor, perdón acá, ¿no? Si el p-valor es mayor, por decir, a 0.05, entonces nosotros ya podemos decir que la hipótesis nula es bastante, tiene una probabilidad significativa, digamos, ¿no? Es significativa de que ocurra, ¿no? Tiene una probabilidad significativa de que ocurra. Por lo tanto, podemos decir que no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? El p-valor en el fondo es como justamente trata de predecir un poco la idea de esta región de aceptación, pero basados en el valor del estadístico de prueba, ¿no? Eso es un poco lo que trata de hacer, ¿no? O lo que es lo contrario, ¿no? Trata de mencionar si nos salimos de la banda de confianza, ¿no? Perdón, de la región de rechazo, ¿no? Por eso ahí, digamos, si nuestro alfa fuera igual a 0.05, que es el alfa medios y alfa medios, ¿no? Si la probabilidad de la hipótesis nula supera el tamaño de la región de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis nula, digamos, ¿no? Pero no rechazamos la hipótesis nula, sino aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Eso es lo que nos dice el p-valor. Es una regla un poco más rápida, ¿no? Para tomar una decisión, ¿no? Más que ver si el estadístico de prueba cae en la región de aceptación o no. El p-valor nos puede salir, ¿no? El p-valor de nuestro estudio es de 0.15. 0.15 supera la región de rechazo que yo había establecido, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, ¿no? El p-valor sale de 0.03. Es muy pequeño, ¿no? La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es muy pequeña, es menor a 0.05, es decir, está dentro de mi región de rechazo, entonces yo rechazo la hipótesis nula, ¿no? Rechazo la hipótesis nula. Entonces el p-valor me trata de dar un diagnóstico mucho más rápido, ¿no? Para tomar mi decisión, ¿no? Trata de darme un diagnóstico mucho más rápido para tomar mi decisión. Entonces, el p-valor se calcula a partir del estadístico de prueba y según el parámetro que estemos estudiando, ¿no? Y me marca justamente eso, ¿no? Calcular el p-valor, la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, ¿no?
Vamos a poner acá como tradicionalmente, digamos, tradicionalmente, igual hay una regla basada en el p-valor, ¿no? Si el p-valor, ¿no?, es mayor a 0.05, que es el nivel de significancia, ¿no? Aquí lo podemos poner más bien así, ¿no? Si el p-valor es mayor al nivel de significancia, entonces deberíamos tomar una decisión. Si el p-valor es menor, ¿no?, al nivel de significancia, deberemos tomar otra decisión. No se olviden que la idea del p-valor es la probabilidad de la hipótesis nula, ¿no? La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Si esta probabilidad es mayor al nivel de significancia, entonces aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Lo que significa no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula, lo que es lo mismo, aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Si el p-valor es mayor al nivel de significancia, es decir, es muy probable que la hipótesis nula sea cierta. Es muy probable que la hipótesis nula sea cierta. Si eso ocurre, entonces no deberíamos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto deberíamos aceptarla, ¿no? Por el otro lado, ¿no?, si el p-valor es menor al nivel de significancia, es menor al alfa, entonces la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es pequeña, dice, ¿no? La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es muy pequeña, lo que en una decisión se traduce en rechazar la hipótesis nula. Rechazamos la idea de que la hipótesis nula sea cierta. No sea cierta. Entonces, hasta este punto 5 ya tenemos al menos dos criterios para decidir respecto a la hipótesis que hemos hecho en el paso 1. Podemos hacerlo desde el estadístico de prueba con las regiones de aceptación y rechazo, o lo podemos hacer con el p-valor a partir de la significancia que hayamos definido, ¿no? El punto 5 es el más común, a veces cuando ya se hacen estudios utilizando, por ejemplo, el ordenador, digamos, la computadora o el software. El software te devuelve rápidamente el p-valor, por ejemplo, ¿no? Casi todas las pruebas estadísticas no te devuelven mucho el estadístico de prueba y la región de aceptación y rechazo, ¿no? Si lo más común que te devuelven los test estadísticos son el p-valor, por ejemplo, ¿no? Es lo más común, ¿no? Cuando veamos el siguiente capítulo, cuando terminemos esto que son las relaciones entre dos variables, está el concepto de la regresión, por ejemplo, ¿no? Y en la regresión igual hay pruebas de hipótesis en las regresiones, y lo que te devuelve el software estadístico, aquí les voy a mostrar una salida que devuelve el software. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, este software está devolviendo, ¿no?, este resumen de lo que está haciendo, pero acá justamente en la última columnita está devolviendo el p-valor, ¿no? Este es el p-valor, este es el p-valor, ¿no? El p-valor es muy pequeño, dice, es muy, muy pequeño, ¿no? La probabilidad de que la hipótesis nula la probabilidad de la hipótesis nula, ¿no?, es muy pequeña, dice, ¿no? En este caso la hipótesis nula plantea de que estos valores son ceros, ¿no? La probabilidad de que estos valores sean ceros es muy pequeña, dice, por lo tanto no son ceros, ¿no? Entonces, es la facilidad de después trabajar con p-valores, ¿no? Que ya nos dan una idea muy rápida para tomar una decisión, ¿no? Pues aquí dice, ¿no? 3 estrellitas significa un nivel de significancia de 0.001, ¿no? Este es un alfa de 0.001, una estrellita es de 0.005, ¿no? Y así va marcando, ¿no? Eso es lo interesante de este p-valor, que ya con el ejemplo, cuando veamos para la media, va a ser mucho más rápido, digamos, de entender esa parte. Nuestro punto 6 es más una sugerencia a veces, ¿no? Que es útil, es calcular el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. Si se han dado cuenta, para la prueba de hipótesis de dos lados, ¿no?, de las que estábamos viendo la anterior clase, ¿dónde estás? Ya, bueno, igual no se ve
del todo. Aquí decíamos, ¿no? Cuando la prueba de hipótesis normalmente es de dos lados, la región de aceptación es exactamente igual al intervalo de confianza, ¿no? Entonces no está mal, no está de más, ¿no? No está de más. Aparte de tener una decisión, aparte de tener una decisión respecto a nuestra prueba de hipótesis planteada, poder tener también un intervalo de confianza que nos ayude a interpretar mejor los resultados, ¿no? Entonces, con un paso sexto no está de más calcular el intervalo de confianza del parámetro de interés, ¿no? Del parámetro de estudio. Es un paso adicional que nos puede servir. Y un paso 7 simplemente debería ser ya, ¿no? Concluir, ¿no? Concluir o realizar las conclusiones respectivas, digamos, ¿no? Realizar las conclusiones respectivas, ¿no? Ya vamos a poder tomar la decisión, establecer, hacer una valoración sobre nuestro estudio y analizar, digamos, ¿no? Tomar las conclusiones respectivas y analizar los resultados, ¿no? Ya sea esto en el ámbito, en el campo de estudio que estemos trabajando, ¿no? En su caso, en términos de, ¿no? de los datos, posiblemente en el campo de la biología que estudien, ¿no? Ese es justamente nuestros 7 pasos para plantear una prueba de hipótesis. Ya, entonces ya tenemos nuestros 7 pasos para una prueba de hipótesis. El sexto es bien opcional. El quinto nos va a ayudar un poco a mejorar algunas habilidades de análisis y descripción para futuros temas, ¿no? Eso es lo importante de esos 2 pasos. Y lo que nos seguiría justamente debería ser la prueba de hipótesis para la media, ¿no? Ya, a ver, son las 11:52. No nos va a alcanzar el tiempo para esta parte, pero yo creo que ya podemos hacer justamente estas pruebas la siguiente clase, ¿no? Ya vamos a poder hacer esto la siguiente clase sin problemas. Ya, a ver, por si acaso, hasta esta parte, ¿no? Hasta estos puntos de estimaciones casi, todo eso está hasta el capítulo 6 más o menos del libro guía, ¿no? Y este punto de las pruebas de hipótesis para la media, ¿no? Los vamos a ver principalmente en el capítulo 7 si no me equivoco, del libro, ¿no? Sí, sí, es en el capítulo 7 donde ya están justamente las pruebas de hipótesis para la media de dos lados, de un lado. eh, Se trabaja con una distribución que es la TD-Student eventualmente, que la vamos a ver en la siguiente clase. Eh, si ha quedado relativamente claro esta primera parte, después es bien mecánico, ¿no? Hacer una prueba de hipótesis es bien mecánica porque lo que necesitamos es entender la prueba, no sé qué es lo que se está planteando y los estadísticos de prueba finalmente son fórmulas que existen y vamos a utilizarlas para tomar la decisión y ya, ¿no? Es bien mecánico después, ¿no? Es bien mecánico después nuestra... armar nuestros pasos, digamos, detrás de la prueba de hipótesis. Lo interesante de esto es tanto de los intervalos de confianza como las pruebas de hipótesis es que después vamos a poder tener fórmulas para el tamaño de muestra, ¿no? Vamos a tener fórmulas para el tamaño de muestra y básicamente con eso concluiría nuestro capítulo, ¿no? Con eso concluiría nuestro capítulo. Yo espero que el día viernes ya terminemos este capítulo o a más tardar el siguiente martes. Y ya con eso podemos entrar al último capítulo de la materia, que igual va un paso más adelante de esto, que es analizar dos variables, ¿no? De manera conjunta, ¿no? Hasta el momento solamente nos hemos concentrado en analizar una sola variable, digamos, ¿no? Nuestro interés, por decir, es en la edad, estudiamos la edad y sus características, ¿no? O la estatura o el peso, ¿no? Y estudiamos el peso y la estatura, sus características propias.
La idea de estudiar dos o más variables es, bueno, tratar de entender un proceso que me diga cómo una variable está afectando a otra, ¿no? Cómo la estatura afecta a la, no sé, al peso, ¿no? Cómo el peso afecta, no sé, cómo la edad afecta al peso, digamos, ¿no? Y entonces el capítulo 4 está vinculado a entender esas relaciones, ¿no? Que en el fondo igual, ¿no? Vamos a tener dos variables y vamos a tener algunas medidas estadísticas que me digan cómo se relacionan esas variables, ¿no? Si tiene una relación alta, baja, qué tipo de relación tienen, ¿no? Si puedo predecir a una con la información de la otra variable, ¿no? Vamos a ver ese tipo de técnicas ya en el capítulo 4. Pero esto de las pruebas de hipótesis estaríamos terminando el día, yo creo que a más tardar el día miércoles, ¿no? No se olviden que casi a finales de mayo e inicios de junio ya se vienen nuestros exámenes, así que estamos casi con el tiempo justo, ¿no? Ok, no sé si tienen preguntas, comentarios hasta esta parte. ¿Todo bien? Ya, creo que nadie. Ya, entonces vamos a terminar acá y nos vemos el día viernes. Nos vemos. Chao, chao.